Listo, profe, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Lices Gómez Zapata, yo soy química farmacéutica de la Universidad de Antioquia. Actualmente, pues, estudiante de la maestría en epidemiología. Bueno, voy a proceder con la presentación. Gracias, Liceo. Adelante. Bueno, el artículo pues, que les voy a mostrar el día de hoy se titula Efecto de la moxifloxacina oral frente a artapinem intravenoso más levofloxacina oral para el tratamiento de la apendicitis aguda no complicada. Este es llamado el ensayo clínico APAC-2. Em, Previamente hubo pues como un ensayo clínico llamado APAC en el 2015 sobre este mismo tema de interés y en busca de presentar evidencia sobre una alternativa que fuera segura y eficiente con respecto al procedimiento quirúrgico utilizado actualmente en el tratamiento de la apendicitis. Se llevó a cabo entonces el estudio que les menciono, que tuvo como principal objetivo comparar el tratamiento quirúrgico con el tratamiento estándar, pues farmacológico con antibióticos, y en este estudio, pues digamos que se halló el resultado más importante fue que la terapia con antibióticos efectivamente pues es una opción de tratamiento seguro de primera línea. Entonces, este estudio clínico que les voy a mostrar en este momento está ligado pues como a esto. El artículo fue publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, que es una revista médica internacional con bastante trayectoria, ranqueada en el cuartil 1 desde 1999, y esta tiene pues un factor de impacto de 5.9 y un índice de H de 654. En cuanto a los autores, la investigadora principal es la doctora Paulina Salminen. Ella es docente de la Universidad de Turku y está vinculada con la División de Cirugía Digestiva y Urología y el Departamento de Cirugía de esta misma institución. Bueno, en realidad son bastantes autores, son un poco más de 20, así que, bueno, en términos generales, eh, en común tienen vínculo con las universidades de Turku, la Universidad de Oulu, la Universidad de Kuopio y la Universidad de Tampere, y a otros 5 hospitales centrales de Finlandia donde fue desarrollado el estudio. Entonces, a modo, pues, vamos a ver entonces una introducción, un poco de contextualización con los antibióticos, la metodología utilizada en el estudio, los resultados y finalmente las conclusiones. La apendicitis, entonces, corresponde a un proceso inflamatorio y es la causa más común de dolor abdominal que puede generar complicaciones serias para la salud y puede ser tratada de forma quirúrgica mediante la apendicectomía, que ha sido pues el tratamiento de elección, pero pues que por sus características implica unos riesgos tanto operatorios como posoperatorios. Otro, pues otra forma, otro manejo que se le puede dar a la apendicitis es de forma farmacológica con antibióticos, los cuales han demostrado ser una terapia segura, eficiente y costo efectiva en pacientes con apendicitis aguda no complicada. Em, en cuanto a las evidencias que hay, entonces el APAC precisamente nos evidenció que el 61% de los pacientes a quienes se les realizó un seguimiento por 5 años mostraron resultados satisfactorios con los antibióticos, y con respecto a otros estudios se encontraron tiempos de estancia hospitalaria similar, tanto en pacientes con farmacoterapia como con el tratamiento quirúrgico, aunque pues para los primeros fue necesario administrar dosis de antibióticos intravenosos de amplio espectro para garantizar la seguridad del paciente. Teniendo en cuenta entonces que el tratamiento no quirúrgico no está del todo bien establecido,
Basados en los resultados de varios ensayos clínicos, el objetivo de este estudio fue demostrar la capacidad del tratamiento antibiótico vía oral en monoterapia para el manejo de apendicitis aguda, además de la no inferioridad de la terapia oral comparada con la combinación intravenosa oral. Bueno, en cuanto a los antibióticos, entonces, estos son medicamentos que son útiles en la prevención y tratamiento de las infecciones ocasionadas por bacterias y que dependiendo de su mecanismo tienen la capacidad de o ya sea destruir o inhibir el crecimiento y la reproducción bacteriana. Se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción, a su estructura química y a su espectro de actividad. Aquí pues podemos ver algunas de ellas. Las tuve en cuenta de acuerdo a los medicamentos que se utilizaron en el estudio, que sería pues la moxifloxacina, que sería una de las líneas de, pues uno de los grupos de estudio, la levofloxacina, el ertapenem y el metronidazol. En cuanto a la moxifloxacina y la levofloxacina, hacen parte del grupo de los antibióticos de estructura química de las quinolonas. Estos son bactericidas de amplio espectro, quiere decir que actúan sobre un amplio, pues un amplio tipo de microorganismos y actúan inhibiendo las ADN topoisomerasas intracelulares, que estas son unas enzimas que son necesarias en la duplicación, transcripción y reparación del ADN bacteriano. En cuanto al ertapenem, es un bactericida beta-lactámico, también de amplio espectro, pero este lo que hace es que interfiere con la síntesis de la pared bacteriana, ocasionando una rápida lisis celular. Y finalmente tenemos el metronidazol, que creo que de pronto todos hemos tenido más acercamientos o lo hemos escuchado un poco más como antiparasitario, pero también tiene pues como acción bactericida y este es selectivo contra microorganismos anaerobios y actúa inhibiendo la síntesis del ADN y el crecimiento de células bacterianas. Entonces vemos que digamos que el tratamiento que se tuvo en cuenta para el desarrollo del estudio tiene pues como digamos, una amplia actividad y que tiene acción sobre las bacterias desde diferentes puntos de vista, tanto desde la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos como desde la pared bacteriana y en el proceso de duplicación, transcripción y reparación del ADN bacteriano. En cuanto a la metodología, la hipótesis que se planteó es que los antibióticos orales son efectivos en monoterapia y no son inferiores a la vía de administración intravenosa para el manejo de la apendicitis aguda no complicada, como primera línea de tratamiento en una cohorte prospectiva. Con respecto al diseño, entonces este estudio es un estudio aleatorizado abierto de no inferioridad y multicéntrico llevado a cabo en 9 instituciones, 4 hospitales universitarios y 5 hospitales centrales del país. Este estudio fue desarrollado en concordancia con la Declaración de Helsinki. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Distrital del Suroeste de Finlandia y los pacientes declararon su consentimiento de participación por escrito. Para la selección de pacientes se tuvieron en cuenta hombres y mujeres entre los 18 y los 60 años admitidos en el departamento de emergencias con sospecha de apendicitis aguda no complicada que fue confirmada mediante tomografía computarizada. Cuando, bueno, los autores se refieren a apendicitis aguda no complicada, se hace referencia a que no hay perforación del apéndice. Y esta condición pues implica una menor gravedad y que, bueno, puede no requerir intervención quirúrgica y además los pacientes pueden experimentar incluso una resolución espontánea
sin perforación. En cuanto a la tomografía computarizada, esta digamos que es la modalidad principal imagenológica y es el gold estándar en el diagnóstico de la apendicitis aguda, ya que establece un diagnóstico bastante preciso. Teniendo en cuenta pues que la principal desventaja de la tomografía computarizada es la exposición a la radiación, se aplicó un protocolo de dosis bajas con contraste intravenoso que permite la optimización del proceso, minimizando la exposición a la radiación, pero manteniendo la precisión del diagnóstico. El protocolo asignado, o esta asignación del protocolo fue hecha pues teniendo en cuenta el índice de masa corporal y para aquellas personas que tenían un índice de masa corporal inferior a 30, el protocolo que se estableció fue el de dosis baja optimizado, pero para aquellos que tenían un índice de masa corporal mayor a 30 se utilizó el protocolo estándar. Para el diagnóstico de la apendicitis, eh, se tuvo en cuenta el diámetro del apéndice y digamos que el diámetro que se tomó como punto de partida para definir si había apendicitis o no, o uno de los puntos que se tenían en cuenta era un diámetro de 6 milímetros, que además tuviera pues engrosamiento, edema periapendicular y o recolección menor de líquido. Entonces, ya pues los criterios de inclusión y de exclusión, en los de inclusión está entonces la edad entre los 18 y los 60 años, el diagnóstico de apendicitis aguda no complicada que estuviera confirmada por tomografía computarizada y ausencia de criterios de apendicitis complicada. En los criterios de exclusión están entonces el embarazo y la lactancia, la alergia a medios de contraste o yodo, alergia o contraindicación a terapia con antibióticos, insuficiencia renal o niveles de creatinina fuera de los límites, eh, diabetes mellitus tipo 2 y uso de metformina y enfermedades sistémicas severas que pudieran ser malignidad celular o condiciones que requirieran medicamentos inmunosupresores. Bueno, para la aleatorización, esta se realizó en una relación 1 a 1 por bloques permutados de 10 participantes para recibir una de las dos intervenciones definidas. La, fuera la moxifloxacina vía oral en monoterapia con una pauta de toma de 400 miligramos por día durante 7 días y la otra línea sería el ertapenem sódico intravenoso con una pauta de 1 gramo por día durante 2 días y posterior, pues seguido, luego de levofloxacina 500 miligramos día más metronidazol 500 miligramos 3 veces por día, este segundo durante 5 días. El seguimiento, bueno, perdón, este segundo esquema fue seleccionado teniendo en cuenta los resultados de eficacia y seguridad obtenidos en el APAC, en el estudio previo, y en cuanto a la moxifloxacina, se encontró que además de estar incluida en las guías de práctica clínica actuales, este medicamento es comúnmente accesible y tiene una eficacia probada en infecciones intraabdominales. El seguimiento mínimo en el hospital fue de 20 a 24 horas, dependiendo del momento del ingreso y de la condición de salud del paciente. El estudio en cuanto a la condición clínica esta se evaluó en 2 ocasiones, aproximadamente 12 horas después de la admisión, en caso de sospecha de no resultados del paciente a la antibiótico-terapia, se procedió a realizar la apendicectomía por la paroscopia de acuerdo a criterio médico precisamente para evitar pues como complicaciones en los pacientes. El seguimiento ambulatorio
fue realizado diariamente mediante entrevistas vía telefónica. em, y para los pacientes que no fueron contactados, se realizó una búsqueda en historia clínica electrónica sobre posible apendicectomía u otras visitas asociadas a intervenciones u hospitalizaciones adicionales. Para la precisión del diagnóstico diferencial entre apendicitis complicada y no complicada, se evalúa utilizando la información clínica de los pacientes y los hallazgos de la tomografía computarizada. En cuanto a los resultados, el principal criterio de valoración fue el éxito del tratamiento en un marco de tiempo de un año. Cuando se habla del éxito del tratamiento, se habla de la resolución de la apendicitis con el tratamiento asignado que resulta en el alta hospitalaria sin necesidad de intervención quirúrgica después de la hospitalización y sin apendicitis recurrente durante el seguimiento de un año. El criterio de valoración secundaria involucra la intervención de eventos adversos o de efectos adversos relacionados con los antibióticos o con el procedimiento quirúrgico, utilizando la clasificación de eventos adversos posoperatorios de Clavien-Dindo, que es esta que podemos ver acá en esta tabla, se ve un poco chiquito. Está pues tiene 4 grados de complejidad, desde eventos de riesgos menores que no requieren terapia o intervención hasta incluso la muerte del paciente. Otras medidas de resultado evaluadas fueron los síntomas abdominales, la duración de la estancia hospitalaria, la puntuación de dolor de acuerdo a la escala visual analógica que va de 1 a 10 y la duración de la licencia por enfermedad. Bueno, el cálculo del tamaño de muestra se basó en el test de no inferioridad por proporción binomial y de acuerdo pues a los resultados obtenidos en el APAC, se hicieron pues algunas estimaciones y se tuvo pues como la mayoría de los pacientes con apendicitis aguda no complicada fueron tratados exitosamente con antibióticos únicamente y se estimó que la tasa de éxito es del 73% para el tratamiento intravenoso, seguido por la vía oral durante el seguimiento realizado por un año. El margen de no, bueno, se estimó también que un total de 469 pacientes darían una potencia de 0.9 para establecer si la monoterapia con antibióticos orales no fue inferior a los intravenosos, seguido de antibióticos orales, usando un nivel de significancia unilateral con un alfa de 0.05. Bueno, el margen de no inferioridad, me había pasado entre los dos grupos fue configurada en -6%, basado igualmente pues, en los resultados de la PAC. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia entre el éxito del tratamiento, estimado en 73%, eh, pues sería la diferencia de este 73% con el intervalo de confianza más bajo del 67%. Con una tasa de abandono estimada del 15%, se llegó a la conclusión que era necesario un total de 552 pacientes para el desarrollo del estudio. Para explorar la posibilidad de efectos secundarios, se condujo un análisis post-hoc utilizando un modelo lineal binomial generalizado y otro análisis post-hoc para evaluar el tiempo pues que se tardó o que tomó en llegar a un paciente de apendicectomía mediante un análisis de Kaplan-Meier. El resultado primario del éxito del tratamiento fue evaluado en 2 etapas. La primera, bueno, las tasas de éxito por tratamiento son mayores
o iguales al 65%, y la diferencia de tasas de éxito es menor al 6%. Eh, los intervalos de confianza fueron calculados por el método de Wald y el análisis de supervivencia por el método de Wilcoxon. En esta etapa se tuvo la pérdida de seguimiento de 2 pacientes. Las comparaciones pues, de los resultados secundarios entre los grupos fueron realizados utilizando la prueba exacta de Fisher para las variables categóricas y la prueba T de muestras independientes o Udemy para variables continuas. Los pacientes con datos faltantes se excluyeron y debido al potencial de error tipo 1, debido a comparaciones múltiples, los hallazgos para criterios de valoración secundarios, los autores pues declararon que deben ser interpretados como exploratorios. Los análisis estadísticos fueron desarrollados usando el sistema para Windows versión 9.4. Bueno, desde abril de 2007 hasta noviembre del 2018 fueron evaluados 3.512 pacientes con sospecha de apendicitis aguda. De estos, 1.195 correspondían a apendicitis aguda no complicada, que fue confirmada mediante la tomografía computarizada. De estos, hubo 23 pacientes que no se tuvieron en cuenta porque se incluyeron en otro estudio de apendicitis concurrente y 569 que a pesar de que cumplían con todos los criterios de inclusión, se negaron a participar o no fueron evaluados, quedando pues finalmente 603 pacientes para la aleatorización. Posteriormente a esta, se excluyeron 20 pacientes por apendicitis aguda complicada, quedando pues ya finalmente 583 pacientes y de estos se excluyen también los 2 a los que se les perdió el seguimiento en la primera etapa que les hablaba ahora. Entonces, la pérdida, pues, perdón, ya esto deja un total de 581 pacientes para una tasa de seguimiento del 99.7%. Esta tabla, en esta tabla se incluyen todos los pacientes aleatorizados, a excepción pues de los que fueron aleatorizados con error por tener apendicitis aguda complicada al inicio con la tomografía computarizada. Las características generales, pues, en ambos grupos son similares. Vemos, por ejemplo, la mediana de edad en ambos grupos. Para el de monoterapia es de 34 años y para el otro grupo de 33 años. En cuanto al sexo, hay 56, pero el 56.1% corresponden a hombres y el 43.9% a mujeres. En cuanto al diámetro de del apéndice, vemos que ambos están por encima de 10, es decir, superan pues los 6 milímetros que se habían establecido desde el inicio y igualmente pues como los valores en el conteo de células que son indicadores tanto de la condición del sistema inmune como de algún proceso inflamatorio dentro del organismo. Todos están por fuera de los límites, eh, pues de los límites de referencia y están pues alterados. El 54% de los pacientes recibieron, bueno, en cuanto a la escala visual análoga, bueno, hay una puntuación media, pero los autores hacen la claridad de que el 54.1% de los pacientes recibieron algún tipo de analgésico antes de la evaluación de la puntuación de escala de dolor, entonces puede ser que por eso de pronto se vio afectada la respuesta. Bueno, entre los 295 pacientes aleatorizados para recibir la terapia oral,
A 9,2% se les practicó la apendicectomía durante la hospitalización primaria y 20% durante el año de seguimiento, dando como resultado una tasa de éxito de 70,2%. Por otra parte, durante el año de seguimiento, eh, los pacientes aleatorizados para recibir la terapia combinada, primero pues, el medicamento intravenoso y luego la vía oral, el 7,6% llegaron a apendicectomía durante la hospitalización primaria y el 18,5% durante el año siguiente de seguimiento por sospecha de apendicitis recurrente, resultando en una tasa de éxito del 73,8%. La tasa de éxito de tratamiento en ambos grupos fue mayor que el margen predefinido de 65%. Y para el resultado primario de éxito de tratamiento entre los grupos, para la diferencia del análisis, este fue de menos 3,6, lo que excedió la definición de no inferioridad predefinida anteriormente, pues como de menos 6%. El valor P para para este ítem de no inferioridad fue de 0,26, por lo que no hay evidencia de no inferioridad de la terapia oral frente a la combinación de intravenoso y vía oral. Debido a la similitud de los valores en los dos grupos, las diferencias absolutas para la escala visual análoga del dolor pues no se presentaron los datos. Y digamos que en términos generales, pues los datos no fueron estadísticamente significativos entre los dos grupos de tratamiento. Bueno, en este gráfico muestra la incidencia acumulada de la apendicectomía durante un año de seguimiento a pacientes con sospecha de apendicitis recurrente. Acá vemos, estos serían, pues los puntos serían los eventos de apendicectomía en cada una de las, de los grupos. Vemos que es más alto pues en la monoterapia. La mediana del tiempo para la monoterapia fue de 87 días y para la terapia combinada de la vía de administración intravenosa vía oral fue de 120 días. En cuanto a los resultados, estos resultados los autores habían declarado pues que serían los que se reportarían, y de 49 pacientes quienes fueron sometidos a apendicectomía durante la hospitalización inicial, a 29 se les encontró apendicitis aguda complicada en el momento del procedimiento, lo que resultó en una tasa de falla primaria del 6,1% en monoterapia oral y 3,8% en la terapia combinada. En cuanto a la tasa de recurrencia, de 20,9 para la monoterapia oral y 16,7 en monoterapia combinada, fue el resultado de que 61 pacientes con monoterapia y 53 con terapia combinada derivaran en apendicectomía durante el primer año de seguimiento debido a sospecha de apendicitis recurrente. Bueno, con respecto a los eventos adversos, digamos que muy importante, no se reportó mortalidad durante el año de seguimiento a los pacientes, pero entre los dos grupos podemos ver que hay un mayor reporte de eventos adversos en el grupo de la terapia combinada con medicamentos intravenosos. Se presentaron o se reportaron eventos de diarrea prolongada. En cuanto al tratamiento relacionado a los eventos relacionados con el tratamiento quirúrgico, pues fue igual en ambos grupos, que reportaron dolor abdominal, dolor en la zona de la incisión y síntomas obstructivos. Y en el grupo de la terapia combinada,
hubo tres reportes de infección en el sitio de quirúrgico. En cuanto a los eventos relacionados con el tratamiento farmacológico, entonces vemos que sigue siendo también más alto en el grupo de la terapia combinada con medicamentos intravenosos. Hubo reportes, bastantes reportes sobre de náuseas, de diarrea y de pues sabor metálico, sí, de sabor metálico. En cuanto a pues a los eventos que se presentaron en ambos grupos, los pacientes con al menos un evento adverso, en el grupo de la monoterapia se presentaron 14, mientras que en el grupo de la terapia combinada fueron 21 casos. En general, las tasas de complicación fue de 4,8 en la monoterapia oral y de 7,3 en el esquema de medicamentos intravenosos y vía oral. Bueno, es importante pues, resaltar pues, que el análisis del éxito del tratamiento entre ambos grupos arrojó pues, la diferencia de menos 3,6%, que es un resultado que sobrepasa el valor predefinido de menos 6%, y esto pues demuestra la no inferioridad, bueno, no se demuestra la no inferioridad de la monoterapia oral con respecto al esquema combinado. Sin embargo, a pesar de, pues, como de estos resultados, la mayoría de los pacientes evitaron o se evitó la apendicectomía en la mayoría de los pacientes en ambos grupos. Em, lo que puede reducir pues, esos riesgos o tener un impacto en la reducción de esos riesgos quirúrgicos. Entonces, ya pues en cuanto a la monoterapia, el 70,2% de los pacientes con apendicitis aguda no complicada no experimentaron eventos adversos mayores asociados al uso de antibióticos. Y la ausencia de complicaciones mayores atribuibles a la supresión del proceso quirúrgico es uno pues, de los hallazgos importantes de la antibiótico-terapia, porque a pesar de que inicialmente se les dio, pues no se remitieron inmediatamente al procedimiento quirúrgico, sino que se les realizó el tratamiento con antibióticos. En caso de haber derivado, de todas maneras en la apendicectomía no hubo, pues los pacientes no presentaron complicaciones mayores. Los autores declaran unas limitaciones en el estudio, dado que, por ejemplo, con la moxifloxacina, debido a su amplio espectro y en general, pues los medicamentos utilizados eran de amplio espectro, esto aumenta el riesgo de resistencia a los antibióticos. Hubo pues como unos inconvenientes en cuanto a la inscripción de algunos pacientes en el estudio de forma incorrecta y no se evaluaron 136 pacientes que podían ser elegibles. En cuanto a la definición del margen de no inferioridad de menos 6, de menos 6%, en el cálculo del tamaño de la muestra entre los grupos de estudio, dado que no se disponía, bueno, los autores dicen que es una definición arbitraria, dado que no se disponía de estudios previos que compararan esquemas terapéuticos vía oral e intravenosa para el tratamiento de la apendicitis aguda no complicada. Finalmente, entonces, a modo de conclusión, ya los autores pues concluyen que entre los adultos con apendicitis aguda no complicada, el tratamiento de 7 días con monoterapia oral en comparación con los 2 días de terapia combinada dio como resultado tasas de éxito del tratamiento mayores del 65% en ambos grupos, pero no pudo demostrar la no inferioridad para el éxito del tratamiento con antibióticos orales en comparación con el, pues, con el o con el esquema intravenoso seguido de antibióticos orales. Ya, muchas gracias y quedo atenta a sus comentarios. Muy bien, Lisette. Gracias por tu presentación, por estar dentro de los tiempos estimados para hacerla. Muy completa, muy clara, muy acorde con lo que el artículo refiere.
Entonces, digamos que en contexto estamos ante un ensayo clínico que busca ir más allá, ¿cierto? Ir un poco más allá de un cambio en el paradigma del manejo de una enfermedad que se manejaba tradicionalmente por siglos de manera quirúrgica y se comienza a manejar hace algunos años con antibioterapia, pero antibioticoterapia que requería tratamiento intravenoso, hospitalización del paciente. Aquí ellos quieren ir un poco más allá y mirar si se puede manejar con antibioticoterapia oral, o sea que el paciente sea mucho un poco más ambulatorio el asunto, ¿cierto? Entonces es muy interesante cómo la metodología del ensayo clínico, muchas de las herramientas epidemiológicas se aplican acá a contestar una pregunta que tiene una importancia muy grande desde el punto de vista de toma de decisiones. Yo quisiera, Lisset es química farmacéutica, ella no hizo como una presentación de lo que es la apendicitis, seguramente muchos están familiarizados con esta patología, posible que algunos la hayan tenido, hayan tenido algún familiar. Yo le quisiera pedir el favor al doctor Juan Carlos Quintero, estudiante de doctorado en epidemiología, que nos cuente brevemente, de manera muy sencilla, qué es la apendicitis y un poco cómo es la epidemiología de la apendicitis, a quiénes afecta la apendicitis, al menos en nuestro medio. Juan Carlos, adelante. Mm, Hola, profe. Bueno, buenos días para todos y muchas gracias. Pues apendicitis, pues básicamente pues, es sencillo, es inflamación del apéndice secal, que es un apéndice que tiene el intestino grueso pues hacia el colon ascendente, hacia el lado derecho sobre todo pues, del colon, que es el colon ascendente. Realmente es básicamente una inflamación más que una infección de esa parte y lo que se da es que hay una obstrucción generalmente, pues dentro del apéndice hay una luz y esa luz se obstruye. La etiología o la causa de esa obstrucción puede ser muy variada, casi siempre se da es por inflamación, sobre todo del tejido linfoide que hay ahí asociado pues a nivel intestinal, pero esa inflamación o esa hiperplasia o ese crecimiento de ese tejido linfoide pues puede ser por alguna infección, puede ser también por acumulación de materia fecal o lo que llaman fecalitos, que son como pedacitos de materia fecal que se endurecen y se pueden quedar ahí obstruyendo e inflamando. Pudiera ser por parásitos, en nuestro medio es muy raro eso, pero hay países donde por parásitos también puede haber algún tipo de obstrucción. El problema es que cuando se da la obstrucción y la inflamación, pues esa inflamación empieza a recoger líquido inflamatorio alrededor y ese líquido inflamatorio puede colonizarse por bacterias y de ahí pues las complicaciones. Básicamente la apendicitis eh, es más como de la adolescencia, juventud en promedio, pero eso no quiere decir que no le dé a niños ni adultos mayores, se ve pues en todas las etapas de la vida y generalmente es la principal causa que hay de dolor abdominal en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, pues creo que son como 250.000 cirugías al año por apendicitis, más o menos. Y en nuestro país, pues también vemos frecuentemente eso. Una cosa importante es que la dieta pudiera tener algún impacto y sí se sabe que en países donde la dieta es alta en fibra es menor la incidencia de apendicitis. El problema de la apendicitis es que si no se trata rápidamente esa inflamación puede llevar a una perforación del apéndice secal y esa perforación, pues digamos a que ese líquido inflamatorio invada toda la cavidad peritoneal pues a nivel del abdomen y eso es lo que se convierte después en una peritonitis, una inflamación pues de la membrana del peritoneo con infección que puede ser mortal incluso en algunos casos o puede dejar secuelas por las causas. Pues el manejo PROVED pues sigue siendo quirúrgico en la mayoría de los casos, pues yo la verdad es que acá lo que siempre se hace es cirugía. El diagnóstico casi siempre es clínico, al menos en nuestro medio, o sea, uno más o menos hay unos signos y unos síntomas que son muy sugestivos. Algunos han intentado hacer como unos modelos, más que pronósticos, como unos modelos predictivos de si esos síntomas pueden estarse siendo causados por apendicitis y la tomografía, como bien nos lo explicaban, pues sí puede servir, tiene una sensibilidad y una especificidad alta, creo que es de más del 95%, pero no, en nuestro medio se usa poco, por recursos, por disponibilidad del tomógrafo, porque hay que remitir el paciente. Entonces, muchas veces basados en la clínica, pues es que se van tomando decisiones
casi siempre pues muy acertadas. Lo de los antibióticos, pues sí, siempre va de la mano de un antibiótico y tradicionalmente ha ido de antibióticos intravenosos y eso pudiera alargar la hospitalización del paciente. Entonces, pues yo me imagino no, ese es como el objetivo básicamente de esto también, evaluar cómo otro tipo de antibioterapia, sobre todo oral, pudiera disminuir precisamente esa hospitalización. Gracias, Juan Carlos. Bueno, espero que con lo que Juan Carlos nos cuenta tengamos todos un conocimiento, un entendimiento más claro de lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Del tipo de patología que trata este estudio. Comentarios, preguntas, profes, estudiantes, adelante. Carlos, quisiera hacer un comentario. Sí, señor, profe, Elkin, adelante. Bueno, si yo estuviera en un comité de bioética y me llegara un protocolo como este, yo tengo la impresión de que me daría mucho trabajo aprobarlo, porque me parece que en este protocolo se juega un riesgo muy grande. Así como nos decía Juan Carlos, pues nosotros médicamente le tenemos un poquito de respeto a ciertos eventos agudos en medicina. Por ejemplo, un infarto agudo del miocardio puede ser, pero una apendicitis aguda siempre nos pone muy tensos, porque son cosas que hay que resolver prácticamente antes de 24 horas y porque la intervención podría tener que ser quirúrgica para salvar la vida del paciente por evitar una ruptura, una peritonitis, una complicación, una sepsis. Entonces dijéramos que yo diría que médicamente en general los médicos nos sentimos tensos frente a la posibilidad de que se establezca una apendicitis aguda, porque el diagnóstico hay que tratar de hacerlo con la mayor claridad y precisión posible, dado que de ahí en adelante sigue el concepto de que si se va a cirugía o no se va a cirugía. Entonces, esas primeras 24 horas son muy críticas. Yo diría que cuando uno trabaja la antibioticoterapia, bien sea por vía venosa y especialmente si es por vía oral, uno podría tener que esperar entre 24, es decir, un día a 2 o 3 días para poder ver una respuesta clínica satisfactoria. Es decir, para poder decir este antibiótico está funcionando, uno se da un margen de espera de 1, 2 y hasta 3 días, y especialmente si es por vía oral. Así que esa espera de 1, 2 o hasta 3 días en una entidad, una nosología quirúrgica como esta, me parece de altísimo riesgo, porque qué tal que lo coja uno una complicación, una perforación, una peritonitis y hasta una muerte, porque estaba esperando ver si aparecía, dijéramos, la respuesta clínica o un antibiótico oral. Me parece pues bastante riesgoso. Yo digamos desde el punto de vista ético, no sé cómo se logra, dijéramos, abrir espacio un proyecto de estos y a manera de también de trabajo multicéntrico, o sea, como quien dice que ese riesgo se esparza entre distintas instituciones y distintos grupos médicos y de investigadores y de pacientes. Entonces, tengo una preocupación muy especial frente a la ética de la aprobación de un estudio como este, es que entraña riesgos de acuerdo a lo que sabemos, tal como lo decía Juan Carlos, pues nuestro esquema es siempre buscar, dado que es un proceso que es esencialmente obstructivo, entonces la obstrucción no se resuelve con el antibiótico. Nosotros asumimos que una vez que se establece una obstrucción, va a permanecer ese riesgo latente de que esa colección o dijéramos, ese encarcelamiento de algunos fluidos allí va a ser siempre un sustrato donde pueden crecer las bacterias y puede producir un proceso inflamatorio muy doloroso y una ruptura al peritoneo, que es sencillamente un hecho muy grave de orden médico y quirúrgico. Bueno, ese es un punto que me preocupa. El otro que me parece muy curioso, que lo he visto yo en la literatura médica y aún lo veo en este trabajo, a pesar de que se recomienda que los científicos hablemos clarito, concreto, simple. Si lo puedes decir en pocas palabras, no utilices más palabras, dilo directo y muy claro. Pero, por ejemplo, cuando uno estudia esta conclusión, mire la conclusión como dice al final, pero hubo un fracaso en la demostración de no inferioridad del esquema oral versus el esquema
venoso. Entonces, si ustedes se ponen a analizar qué es eso es bueno o es malo. Hubo un fracaso en la demostración de no inferioridad, mejor dicho, no se pudo demostrar la no inferioridad, no se pudo demostrar la no inferioridad. Hubo un fracaso en demostrar la no inferioridad. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que quiere decir el autor ahí con ese jueguito de palabras? ¿Que fue algo bueno o que fue algo malo? Realmente creo que cuando se juega con esas palabras existe el riesgo de que sea mal interpretado, de que sea mal entendido, y entonces la pregunta aquí ¿es eso bueno o es eso malo? ¿Qué es lo que quieren decir? O podrían decir simplemente que la terapia oral fue tan efectiva como la venosa y produjo un alto nivel de éxitos en el asunto de evitar las intervenciones quirúrgicas y también en evitar las complicaciones. Podría decir entonces simplemente la terapia oral es tan buena como la otra y se puede decir que tiene éxitos en relación con la sobrevivencia y dijéramos, en el control de las posibles complicaciones. Quisiera dejar un poquito abierto el asunto respecto a la terminología, o si alguien quiere comentar sobre ese hallazgo final que parece como que fuera que algo malo quedó. Bueno, sí fue, pero se falló en demostrar la no inferioridad. ¿Podrían ustedes comentar quizá un poquito más sobre esa forma de hablar que, a mi modo de ver, tanto en epidemiología como en la bioestadística, ese jueguito con las hipótesis nulas, creo que conduce a más confusión que a claridad? Muchas gracias. Gracias, profe Elkin. Tocas dos temas muy importantes. No sé si Juan Carlos, que tiene la mano levantada, quisiera referirse a alguno de los temas que planteó el profe. Sí, sí, profe, gracias. Es que también tengo una duda porque, a ver, hay varias cosas. Lo primero es que tienen como un objetivo de valorar en la apendicitis no complicada si la antibioterapia oral es no inferior a la antibioterapia intravenosa, y dentro de los desenlaces precisamente está, pues si los pacientes después pues no requirieron cirugía o alguna cosa. Pero es que ahí empiezan las dudas y estoy de acuerdo con algunos de los aspectos que menciona el profe Elkin, porque habría que empezar a valorar primero para qué es que hace uno un estudio de no inferioridad. O sea, realmente digamos, los motivos para hacer un ensayo clínico o los propósitos pueden ser de superioridad, de equivalencia o de no inferioridad. Y sí hay que ser como muy juiciosos, porque el de no inferioridad, a mí eso es ya un concepto personal por lo que he leído, siempre me ha generado una duda, porque es casi que decir como que no es menos peor que lo que ya existe. Y en este caso me genera más dudas porque es que sí ha habido unos ensayos clínicos también hechos de no inferioridad, donde se ha comparado la antibioterapia con la apendicectomía para la apendicitis aguda no complicada, hablada pues mediante o diagnosticada mediante tomografía. Y en esos estudios también se concluyó que no se podía hablar de no inferioridad, es decir, que la antibioterapia era no inferior. Es un juego de palabras como el profe Elkin lo dice, pero ese es el problema, es que uno no puede decir, si uno plantea un estudio de no inferioridad, uno no puede decir después si es equivalente o si es superior, simplemente puede decir si es no inferior o si fue no inferior, que ese es el problema que hay para entenderlo. El otro problema grande que tiene es que el margen de no inferioridad ellos mismos declaran que no, pues no tenían claridad ni siquiera en cómo definirlo, o sea, que no había nada previo con qué definirlo, y basados en eso, pues ya empiezan a haber una serie de limitaciones, pues importantes para esto. Entonces, no sé, o sea, lo primero que yo diría es, bueno, ellos por qué decidieron hacer un estudio de no inferioridad para una entidad en la cual las complicaciones pueden ser muy importantes para el paciente en caso de que uno meta la pata con lo que le dé al paciente. Y la demora incluso en el efecto del antibiótico puede tener repercusiones clínicas. Entonces, me genera muchas dudas pues el diseño desde esa parte, y creo que tenemos que entender un poco mejor esto de los estudios de no inferioridad, porque no son fáciles de entender y generan precisamente esa duda en ese juego de palabras. Gracias, Juan. No sé si el profe Juan Fernando Saldarriaga había levantado la mano. Profe Juan Fernando. Para todos, muy buenos días. Profe Carlos, Lisset, buen día. A Lisset felicitarla por la presentación. Antes de mi comentario, porque voy unido a las preocupaciones acerca desde la formulación de la hipótesis no
inferioridad hasta una conclusión científica derivada de un estudio en estas características, lo que plantea nuestro estudiante en términos de no inferioridad o equivalencias. Juan, te quisiera preguntar si estabas más orientado en términos, viendo el contexto y las condiciones, las intervenciones que se están colocando a prueba, si estabas más orientado en términos de la conducción de un experimento de equivalencias, por favor, para poder terminar con mi comentario. Pero no lo entendí, profe, ¿cómo que más Esa es pregunta para Lisset, me imagino, ¿cierto? No para Juan Carlos. No, por el comentario de Juan Carlos, si te ves más orientado a pensar en el ámbito de un experimento en estas condiciones, en el ámbito del ensayo de equivalencias. Ya. No, lo que quería decir, profe, es que precisamente antes de uno poder definir si el propósito que va a plantear para un ensayo clínico es de superioridad, de equivalencia o de no inferioridad, tendría que plantearse, pues primero, cuál es el beneficio para los pacientes ante la situación, qué es lo que yo quiero concluir con esas comparaciones. Es decir, si yo tengo algo de superioridad, pues lo típico es que no hay nada de terapia, entonces se hace una comparación, por ejemplo, con placebo, que siempre idealmente debe ser un estudio de superioridad. Pero en los estudios de equivalencia y en los estudios de no inferioridad ya hay terapias o hay tratamientos establecidos para la condición que estamos valorando. Y en esos casos, pues yo debería plantear una terapia alternativa por algunas razones, porque me sea más barata, porque sea más segura, porque tenga un perfil de seguridad mejor, o porque me genere alguna ventaja, por ejemplo, en el término de posología, de administración o de disminución incluso de costos como en la disminución en la hospitalización. Pero entonces lo que quería decir precisamente es, en este caso, ¿qué sería lo mejor? Tal vez el de superioridad, pues no creo que aplicara, pero sí creo que habría que hacer un análisis entre si usamos un estudio de equivalencia para algo que incluso ni siquiera está probado completamente de que la antibioterapia pueda ser ni siquiera equivalente o no inferior a la apendicectomía por otros ensayos clínicos, o si vale la pena bajo esos términos plantear otro estudio de no inferioridad con una terapia que no ha demostrado la no inferioridad frente a lo clásico que es lo de la apendicectomía, pues lo de la cirugía. Entonces es eso, o sea, simplemente como la reflexión que yo no la vi en el artículo y tampoco pues encuentro como la explicación para haberlo hecho de no inferioridad. Probablemente una equivalencia con las limitaciones pudiera haber sido una elección. Muchas gracias, Juan. Te invité porque es una situación que debemos profundizar en la formación epidemiológica. Las modalidades de los experimentos clínicos también nos colocan frente a una serie de retos. Es que tenés que razonar diferente la pregunta, los criterios sobre los cuales estás haciendo la definición del tamaño muestral ya se rigen de una manera diferencial, por ejemplo, en el mundo de la equivalencia. He tenido la ocasión de revisar elementos y criterios en el contexto de la modalidad del experimento clínico de equivalencias. Concuerdo con Juan Carlos y le agradezco mucho los comentarios que hace en este espacio. Estamos hablando de modalidades de experimentos clínicos, estamos familiarizados con la superioridad y la conducción de los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, pero recordarle a todos los asistentes que hay una diversidad de variantes en la experimentación clínica, como pueden ser los ensayos cruzados, los ensayos factoriales, los estudios de equivalencia. Para poder profundizar un poco en términos de cuándo es pertinente abordar la pregunta científica en términos de equivalencia, sin duda alguna, debe existir un tratamiento convencional demostrado en términos de eficacia y seguridad. Es un requisito fundamental para poder pensar. Desde este punto, el investigador que formula un experimento clínico en términos de equivalencia, lo que está interesado es en demostrar que los tratamientos son similares y desde el punto de vista de los rendimientos estamos tras la búsqueda de situaciones vinculadas a menor tasa de efectos secundarios, en términos del tiempo tratamiento, en términos del menor costo. Hay una situación que yo quiero alertar desde el punto de vista de la importancia de hacer una lectura crítica de los criterios que llevaron a la cuantificación de los tamaños muestrales y la lógica que orientó ese proceso.
porque usted tiene que, o sea, no es lo mismo el modelo clásico de pensar superioridades, potencia para determinar un tamaño del efecto, a estar en el ámbito de las equivalencias entre tratamientos. Por eso debe ser uno de los apartados que con mayor detalle analizamos en estas modalidades de experimento clínico. Ojo, no puede pasar que usted esté razonando una pregunta de superioridad clínica en términos de tratamiento y que a usted no le dio esa superioridad, entonces que usted se va por allá a la discusión o la conclusión del estudio e indica entonces que una conclusión en términos de equivalencias, que lo he visto en estudios de superioridad. Ah, como no me dio superioridad, entonces concluyamos equivalencia. Esto es una situación que sesga completamente, entre otras cosas porque rompe completamente toda la variante metodológica para la cual estaba pensado el diseño de la superioridad. Entonces no es tan cómodo como decir, no me dio superioridad, entonces me quedé con equivalencias. Es una situación que ustedes pueden encontrar en la incorrecta interpretación de los hallazgos y en el no conocimiento de las variantes metodológicas en la experimentación clínica, que son situaciones que nosotros debemos alertar. Eso requiere un conocimiento inicial, por eso hay Lisset está planteando un primer ensayo, en donde ahí está el convencional apendicectomía, o sea, es el referente sobre el cual entonces se pone a competir con respecto a las otras intervenciones. Son modalidades que requieren cuidado y la conducción del protocolo debe tener en su sección metodológica, debe estar muy bien razonada y fundamentada la pregunta de investigación. Es una recomendación que quiero hacer cuando estemos pensando en términos, por ejemplo, de no inferioridad. O sea, ¿cómo razonó usted la pregunta y bajo qué contexto usted pudo formular de manera clara una hipótesis científica que para cualquier lector inmediatamente esté traduciendo la intención y por ende los requerimientos de apelar a una modalidad experimental diferencial al modelo clásico en el ámbito clínico? Muchísimas gracias y reitero las felicitaciones a Lisset. Gracias, profe Juan Carlos. Lisset, no sé si quieres hacer algún comentario sobre lo que los profes han mencionado. Adelante. Gracias, profe. Bueno, en realidad pues los autores en el artículo no hicieron pues como ninguna, o yo no la vi, pues no la identifiqué sobre, sobre el criterio que tuvieron pues como para definir si pues que se iban por la no inferioridad. Ellos pues se basaron en resultados de estudios previos para pues en cuanto a lo que decía el profe Elkin, para digamos, tomar ese riesgo de continuar, pues de someter a los pacientes que llegaban con una apendicectomía a un esquema farmacológico vía oral. Entonces ellos lo justificaron pues como por ese lado, teniendo pues como resultados previos de otros estudios. Sin embargo, yo también comparto pues como la preocupación que exponen en cuanto a los riesgos que se toman para la salud y la seguridad del paciente, teniendo en cuenta pues que si el tratamiento farmacológico no es efectivo, pues es tiempo que se pierde para el tratamiento quirúrgico. Entonces sí hay como esa preocupación. Los autores pues resaltan como, digamos, como un beneficio en cuanto a en cuanto a los resultados que se tuvieron, pues, o en cuanto a la farmacoterapia vía oral, más que todo pues en este contexto de pandemia en el que estamos, que pues sería para un paciente mucho más riesgoso estar pues en un ambiente de hospitalización expuesto a los riesgos pues de contagio al que estamos pues como todos expuestos en este momento. Entonces, sería pues como una ventaja en este tiempo de pandemia, además porque pues habría, digamos, de cierta manera también una disponibilidad de camas y de recursos para otros pacientes que lo pudieran estar necesitando, mientras el manejo para la apendicitis pudiera manejarse de vía oral, pues por vía oral. Entonces, también pues son como otras observaciones que hicieron los autores. Un comentario final, por favor, profe Carlos. Juan, adelante. El juego de las palabras, la interpretación del resultado, la manera en la que llevamos la conclusión científica. Ojo,
No inferioridad, son similares en cuanto al outcome primario, configurado un tamaño muestral para esa hipótesis. Son similares en cuanto al outcome primario, pero esta variante lo que está indagando es, bueno, ¿y qué ventajas obtenemos en términos de seguridad, de tiempos, de costo, efectividad? Entonces es una situación sobre la cual también nosotros tenemos que, es cuestión de programación mental para la manera en la cual estamos haciendo, no solamente criterios para determinar un tamaño de muestra, sino también cómo concluimos en términos. Es que estamos hablando, yo digo, no son inferiores a, con respecto al outcome primario, similares, exactamente iguales no, hay un margen que se indica cuando se plantean los criterios para el tamaño muestral, es decir, acá la búsqueda está en términos de ventajas que incluso están por fuera, o sea, van complementariamente, pero tienen que ver con otras búsquedas desde el punto de vista del tratamiento, en términos de seguridad, costos, comodidad paciente, tiempo de tratamiento, reducción de tasa de complicación. A todos muchas gracias y buenos días. Juan, gracias. Bueno, gracias a los profes que han intervenido. Se quedan otros temas, digamos que ya no vamos a poder discutir acá. Quisiera enunciarlos para que ustedes los tengan en cuenta y pronto piensen un poco más sobre lo que otros aspectos que este artículo plantea. En primer lugar, por ejemplo, lo que Juan Carlos y el profe Elkin han planteado, realmente es increíble, digamos, el nivel, digamos, de inequidad, de diferencias tan grandes en el acceso al tratamiento en salud. O sea, ¿cómo es posible que esto ya lo están recomendando como una alternativa terapéutica, igual, incluyendo pues el diagnóstico con tomografía axial computarizada, y nosotros en nuestro medio seguimos haciendo diagnóstico clínico, ¿cierto? Seguimos haciendo diagnóstico basado en la palpación del abdomen del paciente, ¿cierto? Como se hacía hace 30, 40 años. Entonces, es por un lado ese planteamiento, digamos, las diferencias tan grandes que va tomando el mundo en cuanto al acceso al tratamiento de los países ricos, los países pobres o de medianos ingresos. En segundo lugar, cómo esta intervención se plantea buscando una meta, una efectividad del 70%. O sea, es un tratamiento, digamos, provisional, pero ellos saben que un 30% de esos pacientes tratados con antibióticos van a terminar en cirugía en el primer año, ¿cierto? O sea, es otro asunto también ahí interesante desde el punto de vista, pues, del algoritmo diagnóstico terapéutico, ¿cierto? Y lo tercero lo plantean ahí en la discusión al final, que ellos dicen que puede que estemos ante dos patologías distintas, ¿no? También para pensarlo, la apendicitis complicada es una cosa, la apendicitis no complicada es otra, ¿cierto? Entonces dirían ellos, el tomógrafo es el que nos puede diferenciar y la no complicada, démosle antibióticos que no vamos a tener el problema que el profe Elkin dice, de que se vaya a complicar en las siguientes horas mientras los antibióticos funcionan. Bueno, plantear esos temas que quedan pendientes por discusión. Muchas gracias por su asistencia, por Lisset, por la presentación, por la participación de los profes, de Juan Carlos con sus intervenciones. Quedamos entonces con la cita para el próximo miércoles a las 7 de la mañana con otra presentación de otro de nuestros estudiantes en el Club de Revistas. Gracias, que tengan un buen día a todos. Un saludo. Muchas gracias y un buen día para todos.